Lectura del libro del Eclesiástico. Hijo mío, cuando te acerques al temor de Dios, prepárate para las pruebas. Mantén el corazón firme, sé valiente, no te asustes en el momento de la prueba. Pégate a Él, no lo abandones, y al final serás enaltecido. Acepta cuanto te suceda, aguanta enfermedad y pobreza, porque el oro se acrisola en el fuego, y el hombre que Dios ama en el horno de la pobreza. Confía en Dios, que Él te ayudará. Espera en Él, y te allanará el camino. Los que temen al Señor, esperen en su misericordia, y no se aparten para no caer. Los que temen al Señor, confíen en Él, que no retendrá su salario hasta mañana. Los que temen al Señor, esperan bienes, gozo perpetuo y salvación. Los que temen al Señor, ámenlo, y Él iluminará sus corazones. Fíjense en las generaciones pretéritas. ¿Quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿Quién esperó en Él y quedó abandonado? ¿Quién gritó a Él y no fue escuchado? Porque el Señor es clemente y misericordioso, perdona el pecado y salva del peligro. Palabra de Dios. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor vela por los días de los buenos y su herencia durará siempre. No se agostarán en el tiempo de sequía. En tiempo de hambre se saciarán. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los inicuos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva, porque se acogen a Él. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y, acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Quien encomienda su camino al Señor puede comprender aún el dolor. Sí. Vayámonos a la primera lectura del libro del Eclesiástico.
El mundo no entiende el sentido del dolor y le parece absurdo, mientras que un cristiano que tiene experiencia fuerte de Dios entiende que en medio del dolor Dios está y que el dolor es purificador y que el dolor acerca a Dios. Parece absurdo lo que voy a decir, pero si el mal no existiera en el mundo, nosotros nos hundiríamos, sucumbiríamos, arrastrados por las fascinaciones que nos hacen olvidar de Dios. Y un olvido total que trae consecuencias funestas, como las vemos en muchos hombres, sin conciencia, sin valores. Repito, el dolor es purificante. Aún en medio del dolor de la enfermedad, podemos entender que en nosotros se realiza el plan de Dios. ¿Cómo entender la cruz para salvar al mundo? ¿Cómo entender que el dolor de la cruz fue necesario? El mal puede ser un misterio y de hecho lo es, pero nunca un absurdo, ni algo irremediablemente inútil, porque en el fondo del dolor hay una lección que Dios deja para que nosotros comprendamos su grandeza. Por eso los discípulos no podían entender ahora a Jesús que estaba hablando del sufrimiento y entonces desviaron su conversación. Amantes del poder, la ambición de poder y de tener. Y eso les desvió de entender lo que es el camino del Señor. No podían entender. Y Jesús les explica qué sentido tiene su reino. El sentido de el servicio y de la acogida. Y un servicio en la minoría, el que sea el último de todos. Y entonces Jesús nos da la lección. Para ser grandes en su estilo, hay que ser último y hay que ser esclavo. Hay que ser servidor. Y hay que hacerlo de la manera simple. Acoger su palabra como un niño acoge el mandato de su padre. Sí, cuando uno es niño le cree mucho al papá y es el héroe. Pues así nosotros hemos de creerle al Señor, pero hay que acogerlo como un niño y que al acogerlo a Él como el niño, estamos acogiendo al Padre que lo ha enviado. Simplicidad para la verdadera grandeza. Y la verdadera grandeza nos lleva a pasar por la cruz. Hoy nos podríamos preguntar, ¿y cuál es el sentido del dolor de los que sufren? ¿Y cuál sería el sentido del dolor mío si me llega a tocar? Aún los problemas, las situaciones difíciles que tenemos en las relaciones interpersonales, el por qué entre nosotros se presentan las discordias. ¿Y cuándo nos sentimos más felices? Cuando hemos superado las discordias con los sentimientos de Cristo Jesús, amando a los enemigos y encontrando el sentido del por qué muchas veces esas situaciones nos llevan a crecer y a descubrir cuántos valores tiene el otro y cuántos valores tengo yo y cuánto tengo de Jesús en mi pensamiento, en mi modo de existir y de actuar. Hermanos, que este día sirva para nosotros, para una seria reflexión sobre el dolor de los que sufren y posibilidad si me toca a mí de sufrir o si estoy sufriendo, ¿qué sentido le encuentro a mi dolor? Porque todo dolor tiene un sentido y bendito sea el dolor y el problema que me acerca a Dios y entender que con Él no ando buscando caminos de grandeza, de poder, sino de servicio y de entrega. En cualquier estado, en el matrimonio, en la vida celibataria, consagrada a Dios. Cada uno responde a Dios desde el estado en que vive.
aún los separados, los divorciados. ¿Por qué se dio esa situación? ¿Para qué se dio mejor? ¿Y dónde estaba Dios cuando me separaba de quien decía amar? Mucho para reflexionar. Pongámonos contra el muro de la misericordia del Señor, que no aplasta, que no estrella, que dignifica y eleva. Feliz día en el Señor, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.